¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando exhalas tu último aliento? ¿Qué secretos conocía Chico Xavier que fueron demasiado perturbadores para ser revelados al mundo? ¿Por qué algunos de sus mensajes más profundos fueron deliberadamente ocultados durante más de 60 años? La verdad que estás a punto de descubrir ha permanecido en las sombras por décadas, protegida por quienes temían su impacto en la sociedad. Durante más de medio siglo, estas grabaciones permanecieron ocultas, guardadas bajo llave en archivos privados, protegidas por un pequeño círculo de confidentes que juraron mantener el silencio. No fue por casualidad. El contenido era tan revelador, tan inquietante, que incluso los más cercanos colaboradores de Chico consideraron que la humanidad no estaba preparada para enfrentar estas verdades. Pero ahora finalmente, estas grabaciones han salido a la luz. Estas no son las consoladoras palabras que Chico Xavier compartía en sus libros más populares. No encontrarás aquí las dulces metáforas sobre reencuentros en el más allá que reconfortaban a madres que habían perdido a sus hijos. En estas grabaciones privadas, el médium habla con una claridad descarnada sobre los aspectos más sombríos del plano espiritual, sobre las consecuencias kármicas de nuestras acciones y sobre verdades que muchos prefieren ignorar. Testimonios de personas que estuvieron presentes en estas sesiones privadas describen cómo la voz de Chico cambiaba, cómo su mirada parecía atravesar dimensiones y cómo la temperatura de la habitación descendía notablemente cuando comenzaba a revelar estos secretos. Algunos de los presentes abandonaron la sala, incapaces de soportar la intensidad de las revelaciones. Otros quedaron tan impactados que prefirieron no hablar del tema durante años. Lo que voy a decir ahora, se escucha decir a Chico en una de estas grabaciones recuperadas, no debe ser divulgado hasta que la humanidad esté preparada para comprender que la muerte no es un descanso automático, ni un juicio divino, sino un despertar crudo a nuestra propia verdad interior. Cuando Chico hablaba sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte, lo hacía con la serenidad de quien ha contemplado estos planos innumerables veces. Describía escenas de un realismo perturbador, como si estuviera narrando acontecimientos que transcurrían frente a sus ojos en ese preciso momento. Su voz, normalmente suave y pausada, adquiría un tono de urgencia cuando detallaba los primeros momentos del desencarne. Muchos creen, decía en estas sesiones reservadas, que la muerte es como apagar una luz, que viene la oscuridad o un túnel, luminoso inmediatamente. Pero para la mayoría los primeros momentos son de una confusión intensa. El espíritu sigue viendo su cuerpo, pero ya no puede controlarlo. Intenta hablar con los médicos, con los familiares que lloran, pero nadie responde. Este momento de comprensión de que ya no pertenece al mundo físico puede ser aterrador para quien no está preparado. En otra grabación, Chico describe con precisión inquietante las zonas de tránsito, espacios vibratorios donde los recién desencarnados permanecen hasta comprender su nueva condición. No son lugares físicos, explicaba, sino estados de conciencia colectivos. Imaginen un sueño compartido por miles de almas que no saben que están soñando. Algunos permanecen en estas zonas durante lo que parecerían años en tiempo terrestre, reviviendo obsesivamente los últimos momentos de su vida física, incapaces de aceptar que ya no están en el cuerpo. Los relatos más impactantes corresponden a sus descripciones de lo que llamaba el despertar de la conciencia integral, el momento en que el espíritu, ya separado del cuerpo, comienza a acceder a recuerdos no solo de su última vida, sino de existencias anteriores. Es como si de repente todas las máscaras cayeran, decía Chico. El espíritu se ve a sí mismo en su totalidad, con sus grandezas y miserias acumuladas a través de los siglos. Para muchos, este enfrentamiento con la verdad desnuda de quienes son realmente resulta tan abrumador que prefieren refugiarse en la negación.
Testimonios de quienes asistieron a estas sesiones privadas relatan que algunos presentes lloraban, sin control al escuchar estas revelaciones. Otros quedaron en un silencio sepulcral durante horas, después de concluir las grabaciones. Era como si hubiéramos sido transportados al borde entre los mundos, comentó uno de los testigos años después. Como si, por un momento, hubiéramos visto a través del velo que separa la vida de la muerte, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo dentro de ti busca respuestas que van más allá de los consuelos superficiales. Quizás tu intuición te dice que hay verdades más profundas sobre nuestra existencia que las que nos han enseñado. O tal vez has experimentado fenómenos inexplicables que te hacen sospechar que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. En cualquier caso, prepárate. Lo que viene a continuación podría desafiar fundamentalmente tu comprensión de la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Y una vez que conozcas estas verdades, no podrás volver a la confortable ignorancia anterior. En las grabaciones más reservadas, Chico Xavier describe lo que pocos médiums se atreverían a mencionar: el verdadero despertar del alma tras la muerte física. Contrario a la visión idealizada que muchos esperan, no todos los espíritus experimentan una transición serena y luminosa hacia reinos de paz eterna. La realidad que Chico reveló en estas sesiones privadas es mucho más compleja y para muchos profundamente perturbadora. El momento del desencarne, explicaba Chico en una grabación fechada en 1975 y mantenida en secreto hasta ahora, es como despertar en medio de un sueño para descubrir que estás en otro sueño aún más intenso. La diferencia es que ya no puedes escapar cerrando los ojos o intentando despertarte. Esa realidad, esa nueva dimensión vibratoria, es ahora tu hogar. Según estas revelaciones, la mayoría de los espíritus atraviesa por 3 fases distintas inmediatamente después de la muerte física. La primera es una fase de negación y confusión. He visto a hombres y mujeres, relataba Chico con voz grave, que permanecen junto a sus cuerpos durante todo el velorio, el entierro, y luego regresan a sus casas como si nada hubiera ocurrido. Continúan su rutina diaria, intentan desayunar, ir al trabajo, conversar con sus familiares. Algunos incluso intentan acostarse en sus camas, donde ya duermen sus parejas, ahora viudas. La desesperación comienza cuando, día tras día, nadie responde a sus palabras, nadie reacciona a su presencia. En estas grabaciones privadas, Chico describe casos específicos que presenció durante sus desdoblamientos mediúmnicos. Recuerdo a un banquero, contaba, que falleció de un infarto en su oficina. Durante semanas continuó yendo a trabajar, sentándose en su escritorio ahora ocupado por otra persona. Gritaba órdenes que nadie escuchaba. Intentaba mover papeles que ya no podía tocar. Su desesperación crecía cada día, pero su orgullo le impedía aceptar que ya no pertenecía a aquel mundo. Más impactante aún era su descripción de la segunda fase, el despertar a la realidad espiritual. Cuando finalmente comprenden que han muerto, explicaba Chico, muchos espíritus experimentan un pánico indescriptible. No es solo el shock de la realización, sino que de repente comienzan a percibir presencias a su alrededor que antes no veían. Algunos son recibidos por familiares y amigos ya fallecidos, lo cual puede ser reconfortante. Pero otros ven entidades que han estado cerca de ellos durante toda su vida, influyendo en sus decisiones, y que ahora se revelan completamente. Chico describía cómo algunos espíritus, especialmente aquellos que vivieron consumidos por vicios, odio o egoísmo profundo, despiertan para encontrarse rodeados de entidades que se alimentaron de sus energías negativas durante años. Imaginen despertar, decía con voz quebrada, y descubrir que nunca estuvieron realmente solos, que cada pensamiento de odio, cada acto de crueldad,
atrajo a seres que ahora los reclaman como amigos, como familia. Este momento de claridad es tan aterrador que muchos intentan huir, solo para descubrir que no tienen a dónde ir. La tercera fase descrita por Chico es la adaptación y asimilación. El espíritu comienza a comprender las leyes del nuevo plano en que se encuentra, explicaba. Descubre que sus pensamientos tienen poder inmediato para crear realidades, que sus emociones generan campos energéticos visibles para todos, que no hay forma de ocultar quién es realmente. La máscara social que todos usamos en la Tierra ya no existe en el plano espiritual. Cada uno se muestra exactamente como es interiormente. En una de las grabaciones más sobrecogedoras, Chico relata el caso de una mujer que había llevado una vida aparentemente virtuosa. Era respetada en Minometinsus, su comunidad. Asistía regularmente a servicios religiosos y hacía donaciones públicas a obras de caridad. Pero su corazón, contaba Chico, estaba lleno de resentimiento. Juzgaba a todos, envidiaba en secreto, y sus obras de caridad eran principalmente para ser vista y admirada. Cuando desencaró, esperaba ser recibida con honores en el mundo espiritual. En lugar de eso, se encontró en una región gris neblinosa, rodeada de seres similares a ella, hermosos por fuera, vacíos por dentro. Su apariencia espiritual comenzó a transformarse hasta reflejar su verdadera naturaleza interior. Esto fue, para ella, un sufrimiento mayor que cualquier otro, verse como realmente era. Particularmente perturbadoras son sus descripciones de los apegos post-mortem, espíritus que se niegan a separarse de personas, lugares u objetos materiales. Hay seres, explicaba Chico, que permanecen décadas junto a sus casas, vigilando sus posesiones. Otros se aferran a familiares, absorbiendo su energía vital, generando en ellos sensaciones de fatiga crónica, depresión o pensamientos obsesivos. No lo hacen por maldad, sino por una dependencia emocional tan intensa que no pueden concebir la existencia separados de aquello a lo que se aferraron en vida. Chico revelaba que muchos casos de casas embrujadas no son otra cosa que antiguos propietarios que siguen considerando esos espacios como suyos. Sienten como una invasión cuando nuevas familias se mudan, decía. Intentan asustarlos, generar conflictos entre ellos, hacerlos sentir incómodos. He visto espíritus que permanecen décadas, incluso siglos, atados a propiedades que ya no les pertenecen, viendo generaciones pasar mientras ellos permanecen estancados en su obsesión. Más allá de estos casos extremos, Chico también describía fenómenos cotidianos que pasan desapercibidos. Cada vez que sentimos un repentino escalofrío, una inexplicable sensación de tristeza en un lugar específico, o pensamientos intrusivos que parecen ajenos a nuestra forma habitual de pensar, explicaba, podríamos estar experimentando la influencia de espíritus que comparten nuestro espacio sin que lo sepamos. La separación entre los mundos es mucho más tenue de lo que la mayoría imagina. En estas grabaciones censuradas, Chico relataba cómo algunos lugares acumulan memorias energéticas de eventos traumáticos. Hay hospitales, prisiones, incluso escuelas, decía, donde el sufrimiento acumulado durante años crea una especie de campo de retención que atrae y mantiene a espíritus sintonizados con esa frecuencia vibratoria. Se forma así un círculo vicioso. El lugar retiene energías negativas. Estas atraen a espíritus afines, y estos espíritus intensifican aún más la carga negativa del ambiente. Uno de los aspectos más inquietantes revelados por Chico es lo que llamaba la herencia invisible, la influencia que espíritus familiares ejercen sobre generaciones sucesivas. Hay familias, explicaba, donde abuelos, bisabuelos y ancestros más distantes permanecen presentes, influyendo en las decisiones, reforzando patrones de comportamiento.
De ahí que veamos las mismas tendencias, los mismos vicios, incluso las mismas enfermedades repetirse generación tras generación. No es solo genética o educación, hay una influencia espiritual directa que pocos reconocen. Esta parte de las revelaciones de Chico Xavier fue quizás la más celosamente guardada. En entrevistas privadas, grabadas en cintas que permanecieron ocultas en archivos personales durante décadas, el médium describió con detalle perturbador las colonias de sufrimiento, regiones del plano espiritual donde se reúnen almas atrapadas en patrones de pensamiento autodestructivos, odio, culpa o negación. No son lugares de castigo impuestos por un Dios vengativo, aclaraba Chico en una sesión registrada en 1978 a la que asistieron solo 5 personas de su círculo más íntimo. Son creaciones colectivas, formadas por la unión de mentes que vibran en frecuencias similares, campos de energía donde espíritus afines se atraen mutuamente, reforzando sus propios sufrimientos. Uno de los asistentes a esa sesión, que décadas después rompió su voto de silencio, describió cómo el ambiente de la sala cambió dramáticamente cuando Chico comenzó a hablar de estas colonias. Las luces parecían atenuarse, relató. La temperatura descendió varios grados, y la voz de Chico, su voz se transformó completamente. Hablaba con una gravedad que nunca antes le habíamos escuchado. Era como si estuviera viendo directamente estos lugares mientras los describía. En estas regiones, explicaba Chico con minucioso detalle, existen jerarquías complejas y estructuras organizadas que reflejan perversamente las instituciones terrestres. Hay verdaderas ciudades, describía, con arquitectura sombría, edificios que parecen deformes como si hubieran sido construidos por mentes perturbadas. Las calles están siempre envueltas en una niebla espesa y el cielo en estos lugares es siempre oscuro, como un perpetuo anochecer sin estrellas. Según revelaba Chico, estas colonias están gobernadas por espíritus más antiguos, endurecidos por siglos de resentimiento o maldad, que han desarrollado un conocimiento profundo de las leyes espirituales, pero lo utilizan para fines egoístas. Son entidades que alguna vez fueron humanos, explicaba, pero que a través de múltiples encarnaciones dedicadas al mal, han refinado su capacidad para manipular energías sutiles. Algunos fueron poderosos magos en civilizaciones antiguas, otros fueron tiranos, inquisidores o líderes de cultos oscuros. Estos espíritus dominan a otros más débiles o recién llegados, creando una sociedad basada en el miedo y la sumisión. Los recién desencarnados que llegan a estas regiones, continuaba Chico, son recibidos por lo que podríamos llamar equipos de recepción, espíritus que se hacen pasar por guías benevolentes, que ofrecen consuelo inicial para luego, gradualmente, ir atrayendo a las almas confusas hacia estados de dependencia y servidumbre. En estas colonias existen instituciones que imitan perversamente las terrestres. Hay hospitales donde se practica experimentación en lugar de curación, escuelas donde se enseña el odio en vez del conocimiento, y organizaciones enteras dedicadas a interferir en el plano físico. Uno de los objetivos principales de estas colonias, revelaba Chico en una grabación particularmente inquietante, es mantener su influencia sobre el plano terrestre. Para ello, tienen lo que podríamos llamar ministerios de interferencia, grupos organizados de espíritus que descienden regularmente a la dimensión física para inspirar conflictos, alimentar adicciones, intensificar obsesiones y reforzar ideologías basadas en la separación y el miedo. Chico describió con detalle alarmante cómo funcionan estos ministerios. Se reúnen en grandes salas de observación, explicaba, donde pueden monitorear regiones enteras de la Tierra, identificando individuos susceptibles a su influencia. Buscan especialmente a personas en posiciones de poder, políticos, líderes religiosos, figuras mediáticas, incluso médicos y educadores, cuyas decisiones pueden afectar a muchos.
Según estas revelaciones censuradas, las técnicas de influencia varían desde la sutil inspiración de pensamientos negativos hasta la obsesión completa en casos extremos. El método más común, detallaba Chico, es lo que podríamos llamar sintonización vibratoria. Estos espíritus estudian a su objetivo durante días, semanas o incluso años, comprendiendo sus debilidades, deseos ocultos y tendencias negativas. Luego, comienzan a emitir patrones mentales que resuenan precisamente con esas tendencias, reforzándolas gradualmente. Los lugares donde la energía vital fluye en abundancia son objetivos prioritarios para estas entidades. Hospitales, escuelas, tribunales, parlamentos, enumeraba Chico, son visitados constantemente por equipos de estas colonias. En los hospitales se alimentan del miedo y el dolor. En las escuelas intentan corromper mentes jóvenes. En los tribunales y parlamentos inspirar decisiones basadas en el egoísmo o el prejuicio. Particularmente perturbadora era su descripción de cómo estas entidades pueden influir en el arte y los medios de comunicación. Han perfeccionado técnicas para inspirar ciertos tipos de creaciones artísticas, explicaba Chico. Películas, canciones, libros que parecen inofensivos, pero que sutilmente promueven valores destructivos. No me malinterpreten, el arte es en su esencia divino, pero como todo lo que es poderoso, puede ser distorsionado. En una sesión registrada en 1982, Chico reveló detalles sobre lo que llamó colonias especializadas, regiones del plano espiritual inferior dedicadas a perpetuar específicos tipos de sufrimiento. Hay colonias enfocadas en la explotación sexual, describió con visible incomodidad, donde espíritus obsesionados con placeres sensuales organizan verdaderas redes de manipulación. Inspiran la pornografía degradante, el tráfico humano, las parafilias violentas, se alimentan de la energía generada por estos actos y luego, como vampiros energéticos, buscan más víctimas. Otras colonias, explicaba, se especializan en perpetuar adicciones. Tienen laboratorios donde estudian cómo intensificar la dependencia química, detallaba Chico. Cuando un adicto en la Tierra consume sustancias que alteran su campo vibratorio, abre brechas en su protección espiritual. A través de estas brechas, entidades especializadas se conectan y absorben las sensaciones experimentadas. Es una simbiosis perversa. El adicto siente un vacío creciente, que solo la sustancia parece llenar temporalmente, sin saber que ese vacío es en parte creado por los espíritus que se alimentan de su dependencia. Chico explicaba que estas colonias mantienen hospitales que son en realidad centros de investigación, donde espíritus con conocimientos médicos distorsionados estudian cómo manipular el cuerpo energético humano. Desarrollan técnicas para implantar lo que podríamos llamar dispositivos energéticos en el periespíritu de personas vulnerables, revelaba. Estos implantes pueden generar sensaciones físicas reales, dolores crónicos inexplicables, comezones súbitas, sensaciones de ahogo o presión que la medicina convencional no puede diagnosticar. En una de las revelaciones más impactantes, Chico describió lo que llamó maternidades de sombra, instituciones dentro de estas colonias donde espíritus femeninos que han cometido abortos repetidos o infanticidios son mantenidos en estados alucinatorios. Creen estar embarazadas, explicaba con voz quebrada. Experimentan todos los síntomas, incluso llegan a dar a luz a creaciones mentales que luego desaparecen, reiniciando el ciclo de expectativa y pérdida. Es una forma de autocastigo generada por la propia conciencia culpable, pero reforzada y explotada por quienes dirigen estas colonias. Lo más aterrador, confesaba Chico en un tono casi inaudible en la grabación, es que estas colonias no están físicamente distantes de nosotros. Vibran en otra frecuencia, pero ocupan los mismos espacios geográficos.
Hay mansiones lujosas en la tierra bajo las cuales existen verdaderos centros de sufrimiento espiritual. Hay hospitales donde, junto a los médicos que trabajan por la vida, actúan entidades que se alimentan del dolor y el miedo de los pacientes. Chico enfatizaba que estas entidades no son demonios o seres intrínsecamente malvados de otra creación, sino almas humanas que se han desviado profundamente de su propósito evolutivo. Todos ellos fueron humanos como nosotros, insistía. Muchos ocuparon posiciones de respeto y poder en la tierra. Algunos fueron incluso líderes religiosos que predicaban virtudes que nunca practicaron. La hipocresía sostenida durante múltiples encarnaciones produce estos seres divididos, que desarrollan una inteligencia aguda pero desconectada de cualquier sentimiento de compasión. Según explicaba Chico, muchas de estas entidades están tan inmersas en la oscuridad que han olvidado su origen divino. Otras son conscientes de su condición, pero temen enfrentar la luz, porque esto significaría confrontar todo el mal que han causado. Viven en un estado constante de negación, decía. Han construido elaboradas justificaciones para sus acciones. Algunos incluso creen estar prestando un servicio al universo, probando a las almas o seleccionando a los fuertes de los débiles. Han distorsionado completamente los conceptos de evolución y mérito. A pesar de estas descripciones sobrecogedoras, Chico siempre concluía estos relatos con un mensaje de esperanza. El sufrimiento más grande, decía, no viene de un castigo externo, sino del momento en que estas almas finalmente despiertan a la verdad. Cuando un espíritu que ha pasado siglos causando dolor a otros finalmente ve con claridad lo que ha hecho, experimenta un sufrimiento tan profundo que muchos prefieren volver a la ignorancia. Pero es precisamente ese dolor de la conciencia el que inicia el proceso de redención. Chico relataba cómo equipos de rescate espiritual trabajaban incansablemente en estas regiones. Son verdaderas misiones de alta peligrosidad, explicaba con admiración. Espíritus de gran evolución que voluntariamente reducen su vibración para poder adentrarse en estas zonas densas. Van disfrazados, ocultando su verdadera luminosidad, infiltrándose en estas colonias para identificar a quienes están comenzando a despertar, a quienes sienten los primeros impulsos de arrepentimiento. Estos rescates, aclaraba Chico, no son operaciones de fuerza, sino de persuasión y despertar. Respetan el libre albedrío incluso de los espíritus más endurecidos, insistía. Solo pueden ayudar a quienes, en algún nivel de su conciencia, comienzan a desear el cambio. A veces, ese deseo nace de la pura fatiga del mal, siglos haciendo daño sin encontrar la satisfacción buscada. Otras veces, es un recuerdo de amor, una oración recibida desde la tierra, lo que enciende la primera chispa de transformación. Nadie está perdido para siempre, concluía Chico con una convicción inquebrantable. No hay alma tan oscura que no pueda, eventualmente, encontrar el camino de regreso, pero el tiempo en el plano espiritual funciona diferente. Lo que para nosotros son décadas o siglos, para un espíritu atrapado en su propio sufrimiento, puede parecer una eternidad. Por eso, nuestra misión en la Tierra no es solo evolucionar individualmente, sino extender manos de ayuda a estos hermanos sumergidos en tinieblas, a través de la oración sincera y el ejemplo de amor incondicional. Una de las revelaciones más impactantes en estas grabaciones secretas concierne al verdadero juicio que enfrentamos después de la muerte. En una sesión realizada en 1980, a la que asistieron solo 7 personas cuidadosamente seleccionadas, Chico Xavier entró en un trance tan profundo que, según testigos, su rostro pareció transformarse completamente. Durante casi 3 horas, describió con una precisión aterradora lo que llamó el tribunal interior, el verdadero proceso de rendición de cuentas que cada alma enfrenta tras abandonar el cuerpo físico.
Olviden todo lo que les han dicho sobre juicios divinos, libros de vida o balanzas cósmicas. Comenzó diciendo con una voz que los presentes describieron como más profunda y antigua que su tono habitual. La realidad es mucho más impresionante. Cada alma se juzga a sí misma con una precisión y una dureza que ningún juez externo podría igualar. Según esta grabación, mantenida en secreto por décadas, al desencarnar, cada espíritu experimenta un periodo inicial de adaptación que puede variar desde horas hasta semanas en tiempo terrestre, dependiendo de su nivel de evolución y las circunstancias de su muerte. Después de este periodo, comienza lo que Chico describió como el despertar de la metaconciencia, un proceso donde el ser se conecta con niveles más profundos de su propia esencia. Al dejar el cuerpo, explicaba con minucioso detalle, el alma es envuelta por lo que algunos mentores espirituales llaman el panel de la conciencia. No es un dispositivo externo, sino una capacidad inherente al espíritu que se activa cuando las limitaciones de la materia son removidas. Es como si toda nuestra vida se proyectara ante nosotros, no secuencialmente como una película, sino simultáneamente, como un vasto paisaje donde cada momento existe a la vez. Este proceso, continuaba explicando, no es una simple revisión pasiva. El espíritu no solo ve sus acciones pasadas, sino que las revive intensamente, experimentando cada momento desde múltiples perspectivas simultáneamente. Siente lo que sintió cuando actuó, pero también experimenta el impacto completo de sus acciones sobre todos los afectados. Uno de los asistentes a esta sesión, un médico que años después documentó su experiencia bajo condición de anonimato, describió cómo el ambiente de la sala parecía cargarse de una energía palpable mientras Chico continuaba su descripción. Sentíamos como si estuviéramos presenciando algo prohibido, escribió, como si se nos permitiera mirar a través de una ventana hacia un proceso que normalmente está oculto a los ojos humanos. Una persona que causó sufrimiento a muchos, detallaba Chico con voz temblorosa, experimentará ese mismo sufrimiento multiplicado. Sentirá el dolor de cada lágrima que provocó, la angustia de cada corazón que rompió, el miedo de cada ser que atemorizó, y no como una imposición externa, sino como un reconocimiento inevitable de la verdad. La conciencia superior no permite autoengaños ni justificaciones. Lo que hace este proceso particularmente intenso, explicaba Chico, es que el espíritu percibe no solo los efectos inmediatos de sus acciones, sino también las consecuencias, a largo plazo, las ondas de influencia que se extendieron mucho más allá de lo que pudo ver en vida. Alguien que actuó con crueldad hacia un niño, ejemplificaba, verá cómo ese trauma afectó todo el desarrollo de esa persona, cómo influyó en sus relaciones futuras, en sus decisiones, incluso en cómo trató a sus propios hijos, creando ciclos de dolor que se extendieron por generaciones. Igualmente reveladora era su descripción de cómo se perciben las buenas acciones durante este proceso. Los actos de amor genuino, decía Chico, brillan con una intensidad particular en este panel. El espíritu siente toda la alegría, el consuelo y la esperanza que sembró. Pero aquí viene una distinción crucial. Las buenas acciones realizadas por vanidad, por apariencia social o por interés personal tienen un brillo mucho menor que aquellas hechas con verdadera compasión, especialmente las realizadas en secreto, sin buscar reconocimiento. En estas grabaciones, Chico explicaba que este proceso puede durar lo que parecerían años en tiempo terrestre, especialmente para quienes han acumulado muchas acciones negativas o han vivido existencias largas y complejas. Durante este periodo, el espíritu está generalmente aislado, acompañado solo por mentores espirituales que no intervienen en el proceso, sino que ofrecen apoyo y contención. Algunos espíritus, revelaba Chico, incapaces de soportar la intensidad de este enfrentamiento,
Con sus propias acciones intentan huir, buscan refugio en la inconsciencia, en estados de negación profunda, o intentan regresar al plano terrestre para poseer a personas vulnerables, usando su energía vital para adormecer su propia percepción. Otros se sumergen voluntariamente en las zonas de sufrimiento mencionadas anteriormente, donde la confusión colectiva les permite seguir evadiendo su verdad interior. En una de las partes más estremecedoras de la grabación, Chico describía casos específicos que había presenciado durante sus experiencias de desdoblamiento. Recuerdo a un hombre, contaba con voz grave, que en vida fue un respetado líder religioso. Predicaba virtudes que nunca practicaba. Usó su posición para manipular a seguidores vulnerables. Acumuló riquezas a costa del sacrificio de los pobres y mantuvo una fachada de santidad mientras secretamente se entregaba a todo tipo de abusos. Cuando este hombre desencaró, esperaba ser recibido con honores por las fuerzas celestiales que siempre citaba en sus sermones. En lugar de eso, continuaba Chico, se encontró solo, en un espacio que parecía infinito, y entonces comenzó a ver, a sentir, a experimentar cada lágrima derramada por quienes confiaron en él y fueron traicionados, cada crisis de fe provocada por su hipocresía, cada vida destruida por sus abusos. Intentó justificarse, culpar a otros, incluso invocar textos sagrados para defender sus acciones. Pero en el panel de la conciencia no hay lugar para autoengaños. La verdad se presenta desnuda, sin adornos. Según Chico, este hombre intentó huir de esta confrontación durante lo que parecieron décadas. Vagó por zonas umbralinas, buscó escondites en los pliegues más oscuros del plano espiritual. Incluso intentó influenciar a vivos para que realizaran rituales que creía podrían limpiar su culpa. Nada funcionó. Finalmente, agotado y sin alternativas, aceptó enfrentar la totalidad de su verdad. El mayor dolor, revelaba Chico, no viene de recordar el mal que hicimos, sino de comprender plenamente que podríamos haber elegido el amor, y no lo hicimos. Este hombre vio claramente todos los momentos en que pudo elegir un camino diferente, todas las oportunidades de redención que ignoró, todos los impulsos genuinos de bondad que suprimió para mantener su poder y privilegios. Fue esta conciencia de lo que podría haber sido, y no fue lo que finalmente quebró sus últimas defensas. Pero incluso en estos casos extremos, enfatizaba Chico, el proceso no tiene como objetivo la punición eterna, sino el despertar. Después de este período de confrontación total, que algunos espíritus describen como un infierno personal, viene una fase de comprensión más profunda. El espíritu comienza a entender las raíces de sus comportamientos destructivos, muchas veces originados en traumas de vidas anteriores o en circunstancias difíciles de su infancia, no como excusa, sino como contexto para un entendimiento más compasivo de su propia jornada. Paradójicamente, explicaba Chico, este proceso, aunque doloroso, es también profundamente liberador. Es el inicio de la verdadera evolución espiritual, el punto donde el alma acepta su responsabilidad sin autoengaños y comienza el trabajo de reparación. Una vez que el espíritu ha confrontado plenamente su verdad, decía, experimenta un alivio indescriptible, como si un peso que ha cargado durante eones finalmente se disolviera. Muchos describen este momento como un segundo nacimiento, más significativo incluso que su desencarnación física. Según estas revelaciones, muchos espíritus, tras este período de revisión, solicitan ellos mismos reencarnar específicamente para corregir sus errores y sanar las relaciones dañadas. No es un castigo impuesto, insistía Chico, sino una elección nacida de la comprensión profunda y el deseo genuino de reparación. El espíritu mismo
con la guía de mentores más evolucionados, diseña las circunstancias de su próxima encarnación para garantizar las oportunidades de aprendizaje y redención que necesita. En uno de los relatos más conmovedores de estas grabaciones, Chico describió el caso de un hombre que había sido extremadamente cruel con su familia durante su vida. Un alcohólico que maltrataba física y emocionalmente a su esposa e hijos, abandonándolos finalmente en la pobreza extrema mientras él perseguía sus propios placeres. Al desencarnar y experimentar el panel de la conciencia, relataba Chico, este hombre sintió todo el sufrimiento que había causado. Vivió en la piel de su esposa, experimentando el terror de cada golpe, la humillación de cada insulto. Sintió la desesperación de sus hijos, el hambre, el frío, el miedo constante. Vio cómo sus acciones habían distorsionado la capacidad de sus hijos para confiar y amar, cómo estos traumas se transmitieron a la siguiente generación. El sufrimiento de este espíritu fue tan intenso que suplicó poder regresar inmediatamente a la tierra para reparar el mal causado. Después de un período de preparación y guiado por mentores espirituales, le fue concedido reencarnar como un hijo con discapacidades severas en la misma familia que había maltratado, ahora reencarnada. No como castigo, enfatizaba Chico, sino como oportunidad de experimentar el amor y la paciencia que nunca supo dar, y a la vez ofrecer a sus antiguos hijos, ahora en el papel de sus cuidadores, la oportunidad de superar el resentimiento y desarrollar la compasión. Es un proceso de aprendizaje mutuo, donde las deudas kármicas se transforman en oportunidades de crecimiento para todas las almas involucradas. Chico señalaba que no todos los casos de discapacidad o enfermedad obedecen a este tipo de proceso restaurativo. Muchas veces, explicaba, son pruebas elegidas por espíritus elevados que buscan desarrollo específico o cumplen misiones de despertar compasión en su entorno. Cada caso es único, advertía, y debemos tener extrema cautela al intentar interpretar el karma ajeno. La compasión incondicional es siempre el único enfoque correcto. Nadie escapa de sí mismo. Era una frase que Chico repetía en estas grabaciones. La justicia divina no necesita verdugos ni castigos externos. La propia conciencia, cuando despierta plenamente, es el juez más implacable y al mismo tiempo el camino más seguro hacia la redención. Por eso, la mayor preparación para la muerte no son los rituales externos ni las creencias dogmáticas, sino el cultivo diario de una conciencia limpia y un corazón compasivo. La tierra para reparar el mal causado. Le fue concedido reencarnar como un hijo con discapacidades severas en la misma familia que había maltratado, no como castigo, sino como oportunidad de experimentar el amor y la paciencia que nunca supo dar. En esta última parte de sus revelaciones censuradas, Chico Xavier ofrece un mensaje de esperanza incluso para las almas que han descendido a los niveles más oscuros del plano espiritual. Describe el proceso de redención y evolución que espera a todos los espíritus, sin importar cuán lejos se hayan desviado del camino. El tiempo en el mundo espiritual, explicaba Chico, no transcurre como en la tierra. Un espíritu puede pasar lo que para nosotros serían siglos en zonas de sufrimiento, pero eventualmente la chispa divina que habita en cada ser comienza a despertar nuevamente. Puede comenzar con un simple recuerdo de amor, una oración recibida desde el plano físico, o el encuentro con un trabajador espiritual que les tiende la mano. Chico describía cómo espíritus dedicados a la misión de rescate descienden periódicamente a las zonas más densas, arriesgando su propia estabilidad vibratoria para rescatar a quienes están listos para iniciar el camino de regreso. Estos rescates no son forzados. Respetan el libre albedrío de cada alma y solo pueden ayudar a quienes sienten un deseo sincero, aunque sea mínimo, de cambiar su situación. Los hospitales espirituales, relataba Chico,
Están llenos de almas recién rescatadas de las zonas de sufrimiento. Muchas llegan en estado de inconsciencia profunda o con deformaciones en su cuerpo energético, reflejo de los pensamientos distorsionados que mantuvieron durante largo tiempo. El proceso de curación puede ser lento, doloroso, pero está siempre guiado por un amor incondicional que muchos experimentan por primera vez. En estas instituciones de recuperación, los espíritus reciben no solo atención a sus heridas energéticas, sino también educación. Aprenden sobre las leyes espirituales, comprenden las consecuencias de sus acciones y gradualmente despiertan al deseo de reparar el mal causado. Para muchos, este despertar incluye la decisión de reencarnar en condiciones difíciles, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento y redención. La reencarnación, explicaba Chico, no es un castigo ni una condena, es el mayor regalo que Dios ofrece a sus hijos, la oportunidad de recomenzar, de transformar odio en amor, ignorancia en sabiduría, egoísmo en caridad. Cada nueva vida es una página en blanco donde podemos escribir una historia mejor. Chico revelaba que muchos espíritus, antes de reencarnar, participan activamente en la planificación de su próxima vida. Eligen los desafíos que enfrentarán, las familias donde nacerán, e incluso acuerdan reencontrarse con almas a las que dañaron para tener la oportunidad de sanar esas relaciones. No existe el azar en el desencarne ni en el renacimiento, afirmaba. Cada alma vuelve a casa en el momento justo y regresa a la escuela terrestre cuando está preparada para las lecciones que necesita aprender. En el cierre de estas revelaciones, Chico Xavier dejaba un mensaje que resonaba con esperanza, incluso en medio de las descripciones más sombrías. Mientras haya un pensamiento de amor, habrá camino de regreso. Nadie está condenado eternamente. Nadie está más allá de la redención. La oscuridad más profunda es solo la ausencia temporal de la luz, y esa luz nunca deja de buscar a los que se han perdido. El amor de Dios es como un río que siempre encuentra su camino hacia el mar, no importa cuántos desvíos tenga que tomar. Estas palabras, guardadas durante décadas, nos recuerdan que incluso las verdades más difíciles de enfrentar contienen semillas de esperanza. El mensaje que Chico Xavier mantuvo en reserva no era para asustarnos, sino para despertarnos a una comprensión más profunda de nuestra jornada espiritual, para recordarnos que cada pensamiento, cada acción, cada elección que hacemos en esta vida tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. La verdad sobre el lado oscuro del más allá no es un destino inevitable, sino una advertencia y una invitación. Una advertencia sobre los caminos que podemos evitar y una invitación a construir día a día, pensamiento a pensamiento, una realidad interior que refleje la luz que queremos encontrar cuando llegue nuestro momento de cruzar el umbral.